Bueno, muchas gracias por la invitación. Nosotros somos muy bendecidos al poder estar aquí. Ayer lo decía y repito, para nosotros es un regalo de Dios el hecho de que nos hayan invitado para participar con ustedes de esta celebración tan significativa para la vida de la Iglesia. Que, como dijo Carlos, que ahora estén incómodos por la cuestión de edificación, es un gran símbolo y un gran simbolismo ahí de que cuando hay trabajo y cuando hay crecimiento, estamos incómodos. Cuando no pasa nada, estamos muy cómodos. Pero si ustedes están creciendo como iglesia y Dios tiene propósitos mayores que los que han alcanzado hasta aquí, hay que soportar la incomodidad, no de la parte edilicia, sino de la incomodidad que a veces genera las relaciones interpersonales para ir construyendo juntos la iglesia del Señor. La historia de la colonización galesa en el sur es muy interesante. Si quieren, hay ahora en internet muchísimo material en el cual ustedes pueden investigar. Pero yo quiero referirme a el estado en que estaba aquel lugar donde ellos llegaron, allí en el Chubut, en el año 1865. Era un desierto, literalmente. No estaba habitado, solamente convivían allí aquellos pueblos originarios que estaban habitados, pero sin todavía tener la posibilidad de todo lo que vino con la colonización. Y una de las características del pueblo galés es que ellos colonizaron, aunque ese término se puede discutir, ellos llegaron allí, desembarcaron, se establecieron en la tierra, pero siempre vinieron en son de paz. Y es una de las historias más reconocidas mundialmente de cómo un pueblo llega a otro lugar y puede hacer puentes de paz con los habitantes de los pueblos originarios. Pero saben que aquello era un desierto. Y el río Chubut, que nace en cordillera, cruza a través de tantos kilómetros la meseta, que es todo desierto, hasta llegar al mar, en el pueblo que después fue llamado Rawson, el puerto Rawson, pero siempre estuvo desértico el lugar. Si ustedes van a Gales van a encontrarse con que es una tierra fértil, verde, todo verde, y que no hay sistemas de riego, sino que la lluvia es. Y ellos dependen siempre de la lluvia para la siembra, la cosecha. Pero este pueblo, sin conocer, y bueno, la historia es interesante, pero cuando llegan, querían sembrar, les repartieron grandes extensiones de territorio para cada familia, y el gobierno le proveyó semilla y todo lo demás, y le dijo, bueno, cultiven la tierra. Y ellos dijeron, ¿y con qué regamos? Porque el río pasaba por allí, pero no llovía. No llovía, y allí en Gales llueve permanentemente. Y allí en la Patagonia no llovía. Entonces, como ellos realmente tenían una decisión firme en su corazón de quedarse en el lugar, porque llegaron buscando libertad y paz que no tenían allí en el Reino Unido, era un pueblo que estaba sometido, y quería venir. Y no solamente venían buscando paz y libertad, sino también venían buscando un marco propicio para que ellos pudieran expresar su fe, porque la mayoría de las personas que llegaron eran creyentes. De ahí la gran diferencia de la manera en que ellos se establecieron en la tierra haciendo la paz. Entonces comenzaron a construir canales de riegos, con ustedes este momento especial. Estaba contando un poquito de la construcción de los canales de riego allí en el Chubut. A pico y pala empezaron a construir canales que se fueron
fueron circulando por la parte desértica y comenzaron a sembrar. Y hoy ustedes van a aquel lugar y no pueden creer el valle que nosotros disfrutamos, pero eso es el resultado de que ellos pudieron y supieron cómo llevar el agua y hacer producir la tierra y pudieron hacer florecer ese desierto, los canales de riego. Y los canales hasta el día de hoy se mantienen y es una verdadera obra de ingeniería que ha sido reconocida mundialmente como algo increíble el trabajo que hicieron. Pensando en esta figura, nosotros fuimos alcanzados por Dios y Dios nos estableció en un mundo desértico, en un mundo carente de vida. Él es el río, pero el río necesita de los canales que lleguen y penetren a aquellos lugares desérticos. Y nosotros nos convertimos de esta manera en canales de Dios para la bendición de muchas personas. Y esta iglesia ha sido por tantos años un canal de bendición. Jesús habló de este río, ¿recuerdan? Juan capítulo 7, versículos 37 y 38. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán, ¿qué cosa? Ríos de agua viva. Y Dios quiere que nosotros experimentemos esa vida abundante que brota y que llega a aquellos que no tienen esta vida y que tienen un corazón desértico de la vida de Dios, desértico del amor, de la paz que solamente Dios puede dar. Por eso cada creyente es llamado a convertirse en una fuente de agua viva para bendecir a los demás. Con esto quiero decir, mis hermanos, nosotros, como aquellos canales que dieron vida a un valle y a un desierto, para convertirlo en valle, nosotros también somos canales de bendición. ¿Y qué es lo que nosotros llevamos al resto de la gente, a las personas? No es otra cosa que la gracia de Dios. La gracia que nos alcanzó es la gracia que nosotros llevamos, es la gracia que nosotros predicamos, es la gracia que nosotros enseñamos. La gracia, ese favor inmerecido que un día recibimos en los que están necesitando un mundo desértico. Y nosotros nos hemos convertido en canales de esa gracia de Dios. Uno va atravesando distintas etapas en la vida, en el ministerio, y siempre uno está abierto a aprender y a ver otras cosas. En esta última etapa de la vida ministerial con Marcela, el Señor ha trabajado de una manera muy especial en nosotros. Y cuando llegamos allí al Chubut otra vez hace 17 años, el Señor puso en nuestras manos un libro que nos hablaba de la gracia de Dios. Lo leíamos cada mañana juntos. Y el Señor fue haciendo una transformación increíble, de manera que empezamos a ver la gracia de Dios de una manera que nunca la habíamos visto. Y aprendimos a ver la gracia de Dios en las personas. Aprendimos a ver la necesidad de la gracia de Dios en las personas. Y aprendimos también que teníamos que reconocernos nosotros servidores de esa gracia, canales de esa gracia. La Biblia nos enseña sobre la gracia de Dios. Pero el apóstol Pedro hace una síntesis y nos enseña cómo nosotros debemos administrar esa gracia de Dios.
Porque saben una cosa, los canales de riego son administrados. Y hay una compañía de riego que es la que se encarga de cuidar esos canales y administra el suministro del agua en distintas partes. Es necesaria la administración del agua. Es necesaria la administración de la gracia. ¿Y sabe a quién Dios le dejó esa responsabilidad? A su iglesia. Nosotros somos ministros de la gracia de Dios, administradores de la gracia de Dios. Y esto lo dice el apóstol Pedro cuando escribe allí en su carta, y dice allí en 1 Pedro capítulo 4 versículos 10 y 11, un texto que ustedes conocen muy bien, dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo con la fortaleza que Dios le proporciona. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Cuando uno va mirando allí frase por frase esta escritura, encuentra perlas, verdaderas perlas, verdades de Dios, que si nosotros las podemos comprender e incorporar a nuestras vidas como cristianos pueden dar un vuelco, puede provocar una transformación en nuestro corazón, en nuestra mirada, en nuestra manera de mirar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de hacer las cosas, entendiendo que Dios ha puesto en nuestros corazones y ha derramado su gracia para que nosotros transmitamos esa gracia de Dios. Cuando predicamos el Evangelio, estamos predicando el Evangelio de la gracia de Dios. Cuando estamos enseñando a caminar al que se ha convertido, le estamos enseñando a caminar en la gracia de Dios. Cuando nos encontramos con personas lastimadas, heridas, vencidas, derrotadas, les hablamos de la gracia de Dios que transforma. Es nuestro mensaje, pero tiene que ser también nuestro estilo de vida, la gracia de Dios. Muchas veces el Evangelio ha provocado en nosotros una conversión. Y ese es el propósito. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero tal vez el Evangelio lo comprendemos desde un punto de vista casi legalista, y de esa manera lo compartimos, de esa manera lo anunciamos, de esa manera lo ministramos. Pero el corazón que está lastimado, que está herido, que está destruido, que está roto, no necesita leyes, necesita la gracia de Dios. Y el mensaje no se cambia, no se modifica, como bien decía el pastor. La doctrina se va a sostener siempre, pero la gracia de Dios es lo que le da sentido a la doctrina. Es lo que la hace a la doctrina trascendente, entendible, comprensible, experimentable. Y eso solamente se logra cuando se expresa, se ministra, se entrega la gracia de Dios que un día llegó a nuestras vidas, porque somos el resultado de la gracia de Dios. Y cambia nuestra manera de sentir, nuestra manera de percibir las cosas, nuestra manera de ver a los demás. Y dejamos de ver a los demás tanto en sus defectos, en sus errores, en sus fracasos, en sus frustraciones, en su forma de ser. Dejamos de juzgar y empezamos a verlo como
el fruto de la gracia de Dios. Veo la gracia de Dios en tu vida. Es todo lo que necesito ver. Y a partir de allí puedo ver otras cosas. Y ayudar y acompañar para que haya una transformación, un crecimiento, un desarrollo. Pero si hay ausencia de gracia, hay ausencia de vida. Y esto es algo que hemos aprendido y el Señor nos ha guiado a aprender, a mirar más allá de la apariencia, más allá de las formas, más allá de las costumbres, de las tradiciones. El Señor puso muy fuerte en nuestro corazón cuando llegamos allí, en un contexto totalmente diferente al que estábamos acostumbrados, en una forma de ser iglesia absolutamente diferente, con muchas falencias. Pero el Señor puso en nuestro corazón muy fuerte este sentimiento, este pensamiento, esta manera de ver. Y no es que nos haya hablado en voz audible, pero el Espíritu Santo, cuando pone una verdad en el corazón y la planta, se convierte en una voz. Y nos dijo, miren el corazón de esas personas. No sus formas, no su apariencia, no sus tradiciones, no sus costumbres. Miren el corazón de esas personas. Y detrás de cosas que de pronto no estábamos acostumbrados, descubrimos gente que amaba a Dios. Y descubrimos gente que también no había entendido totalmente el Evangelio. Pero aprendimos a mirarle el corazón. La gracia de Dios nos lleva a hacer eso. ¿Y saben qué significa para nuestra experiencia? Yo hablo en lo personal, pero es algo que compartimos con Marcela. Servir en libertad de espíritu. Cuando dejamos de estar condicionados y dejamos a un lado la lupa de lo que yo llamo ese enano fariseo que todos tenemos, y andamos mirando, buscando el pelo en la leche. Fíjate lo que hacen en Floresta, no era así. No era así. ¡Qué herejes que son! Cuando uno aprende a ver la gracia de Dios, se deleita en lo que Dios hace en otro lugar, derramando su gracia. Y aquí Jorge y Sandra saben muy bien de lo que yo estoy hablando. Y Jorge sabe muy bien porque ha transitado el mismo camino y ha trabajado en las capillas galesas. Y sabe muy bien que uno puede ver en lo diferente la gracia de Dios. ¿Queremos que todo se mantenga así? No, no, no. Trabajamos para que exista una transformación, un mayor acercamiento al modelo neotestamentario de lo que es la iglesia. Claro, trabajamos sobre eso, pero es imposible no hacerlo sino en la gracia de Dios, porque no se imponen las cosas, no se obligan, no se legisla sobre algunas cosas, se administra la gracia. Y el apóstol Pedro nos dice que nosotros somos administradores de la gracia de Dios. ¿A través de qué? Bueno, cada uno dice, según el don que ha recibido. ¿Cuál es tu don? Esa es la manera en que Dios quiere usarte en la vida de otras personas. ¿Cuál es tu don? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, sirva con ese don a los otros, no buscando servirse a sí mismo a través de los otros, sino sirva a los otros. Cada uno según el don, la habilidad que ha recibido, ministrelo a los otros. Vivimos en una cultura tan individualista que pasamos de largo al otro. Y a veces tenemos los brazos atados que no le vamos a dar un abrazo o saludamos a algunos 2 o 3 y huimos. Nosotros debemos
ministrarnos la gracia de Dios a través de nuestros dones. Y yo no quiero aquí hacer un estudio de los dones espirituales, sino decirte, lo que Dios pone en tu corazón, dáselo al otro. Dáselo al otro. Llega a su vida, cada uno según el don que ha recibido, sirva con ese don a los demás. ¿Por qué? Porque dice, ustedes administran la gracia de Dios. ¡Qué responsabilidad! ¡Qué responsabilidad que tenemos! Dios no quiso que fuera a través de los ángeles. Dios te ha dado la posibilidad de hablar de acuerdo a las palabras de Dios. Da el consejo de Dios, exhortá con la palabra de Dios, animá con la palabra de Dios, evangelizá con la palabra de Dios, ministrá la palabra de Dios. Dios no te ha dado el don de la comunicación de su palabra, te ha dado el don de servicio. Serví. No en tus fuerzas, en el poder de la gracia de Dios. Así dice la palabra. No en tus fuerzas. ¿Qué valor que tienen aquellos hermanos que nunca están en este lugar? Pero están en lugares más importantes que este, desarrollando un servicio invisible a los ojos. Pero lo hacen con fidelidad, con dedicación, y lo hacen en el poder de Dios. Y entonces hay algo también que expresa esta palabra. La gracia de Dios no es un producto industrializado que está envasado y que les llega a todos por igual. No es una sola forma. La gracia de Dios no tiene una sola forma. Las formas que nosotros adoptamos, utilizamos, incorporamos, son funcionales de acuerdo al lugar donde estamos. Pero la gracia de Dios se manifiesta, dice, en sus diversas formas. La versión 60 dice, la multiforme gracia de Dios. ¿Cómo nos cuesta a nosotros cuando acostumbramos a que las cosas se hacen de una determinada manera, ver que otros la hacen de una manera distinta? Es como cuando alguien cocina de una manera determinada y a lo mejor nosotros nos hemos acostumbrado a hacer una comida de una determinada manera siempre. Mamá lo hacía así, la abuela lo hacía así, lo seguimos haciendo así, disfrutamos de esa manera. Y cuando vamos a otra casa están haciendo la misma comida, pero lo hacen de una manera absolutamente diferente. Ay, no, eso no se hace. ¿Cómo le vas a poner la sal antes? No, se pone después. ¿Dónde está escrito eso? A mí me gusta ponerlo antes. Las cosas que Dios prepara para que nosotros podamos administrar la gracia de Dios, lo hace en la diversidad de formas, en la diversidad de estilos. Y esas formas pueden ir cambiando, porque nos permite a nosotros como iglesia posicionarnos dentro de una manera diferente en una sociedad que está en constante cambio. Y nos posicionamos sin renunciar a nuestras convicciones, a nuestras bases, a nuestros fundamentos, pero nos ubicamos de otra manera ante una realidad absoluta a la que viví 50 años atrás. Es necesario entender esto, porque si no lo entendemos, la iglesia se muere. Y la iglesia está en un mundo cambiante y tenemos que ir interpretando, haciendo una lectura de ese mundo cambiante para que la gracia de Dios siga distribuyéndose de la misma manera, sin perder la esencia, sin perder los fundamentos, pero poder entender al mundo tal como se nos presenta hoy.
Y a veces decimos, no, porque antes no se hacía así. No, antes no se hacía así. Pero el Señor le dice a su pueblo en su palabra, ya no estén recordando las cosas del pasado. No estén tan nostálgicos. Todo tiempo pasado fue mejor. Recuérdenlo, pero no queden anclados en el pasado. Porque ¿qué dice el Señor? Porque yo estoy haciendo cosas nuevas. Y ese Dios de la multiforme gracia de Dios no hace fotocopias. Hace cosas diferentes bajo el mismo propósito. Y si yo voy a la iglesia donde pastorea Jorge, encuentro con que esa iglesia tiene una forma determinada, un estilo determinado, pero yo escucho la palabra y es el mismo mensaje. Y luego venís a la capilla de Galeza, donde nosotros estamos, y las cosas se hacen de una manera diferente, ni mejor ni peor, diferente, porque se adapta a otro tipo de personas, a otra cultura, pero no cambia el mensaje. Y cuando nosotros entendemos esto, nos vamos a despojar de esas formalidades que muchas veces nos opacan, nos anulan, nos atan, nos condicionan y nos impiden disfrutar lo diferente. Solamente debemos ver que eso diferente contenga lo esencial. Que la doctrina siga siendo una. Pero podemos sorprendernos tantas veces y aprender de otros que tal vez han descubierto una manera diferente de llegar a la vida de las personas. Claro que a veces decimos, bueno, a mí no me gusta, eso no es mi estilo. Y está bien. Y está bien. Pero aprender a ver la gracia de Dios desplegándose en el mundo, porque Dios tiene una mirada más amplia que la nuestra. Y hay que tener visión de reino, visión de la totalidad, de lo macro, de ver lo que Dios está haciendo en el mundo. Y si el evangelio se está predicando en toda su pureza, gloria a Dios, lo hacen de una manera distinta a la que lo hago yo, pero gloria a Dios. Porque la finalidad va a ser siempre la misma, llegar con el evangelio de la gracia de Dios para que las personas sean transformadas por el poder del evangelio. Y esa es nuestra misión en el mundo, ser canales de bendición. ¿Y para qué todo esto? Bueno, la palabra dice claramente así. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es la finalidad de lo que hacemos? ¿Nuestra propia gloria? ¿Buscar el aplauso? ¿La admiración? La palabra dice que la finalidad y el propósito definitivo es que Dios sea glorificado. Que Dios sea glorificado a través del ministerio de la gracia de Dios en la iglesia en Floresta. Que Dios sea glorificado por las vidas transformadas, por las vidas discipuladas, por las vidas enseñadas en la palabra. Que Dios sea glorificado por los tantos misioneros que se levantaron aquí. Que Dios sea glorificado por el sostén que hacen y que llevan a la vida de tantos misioneros y lo han hecho siempre. Que Dios sea glorificado y que no pierdan esta visión misionera que han tenido como iglesia y que han marcado una gran diferencia en su momento. Que sigan haciéndolo. Pero sea que estén en Floresta o estemos en Gaiman o en Trelew o en cualquier parte del mundo, debemos entender que somos canales de bendición que llevan la gracia de Dios a un mundo sumergido en un desierto y en la muerte espiritual. La gracia de Dios, mis hermanos,
disfrutemos de la gracia, vivamos en la gracia, anunciemos la gracia de Dios.